Hay temas que me apasionan tanto que me cuesta intentar por lo menos ser neutra. Hoy vamos a hablar de universidad. ¿Qué es una universidad? ¿Cuál es la función de una universidad en la sociedad? Y lo vamos a hacer con una persona tal vez la que más experiencia tiene en el manejo de acreditación universitaria a nivel internacional. Ella manejó un organismo internacional de acreditación y llevó adelante el primer proceso de acreditación en Panamá. ¿Qué es eso de acreditación? ¿Cómo se come? Quédese para que la conozca. Se llama Mariana McPherson. Hola, soy Mariana Archibolde McPherson, soy catedrática de la Universidad Tecnológica de Panamá, profesora, investigadora, consultora. Aquí me ha invitado Lucy, no sé para qué, pero tengo muchas ganas de hablar con ella después de tanto tiempo. Mariana, hola, bienvenida. ¿qué tal? ¿Cuánto Qué gusto? tanto tiempo, Cierto. tanto tiempo. Pasa, por favor, bienvenida. Mariana, tú sabes que esto no es una invitación gratis, ¿no? Así que te invito a poner tu delantal porque vamos a cocinar. Ay, Dios. Bueno. Vamos a la cocina. Yo no uso delantal. ¿Cómo que es esto? Yo tampoco, pero bueno. Vamos. Mariana, ¿tú cocinas? Sí, cómo no. ¿Te gusta la cocina? No, pero cocino. ¿Listo? Bienvenida, Mariana, a mi casa. Me da mucho gusto tenerte aquí. Yo creo que la gente va a sacarle mucho provecho a esta conversación. Ojalá, ojalá. Tú llevaste adelante el primer proceso de acreditación, que es supervisión de que las universidades fueran universidad y no escuelita grande, en cristiano. ¿Qué cosas recuerdas de ese proceso? Bueno, para recordar hay un montón de cosas, algunas muy puntuales. Por ejemplo, antes de iniciar los procesos empezamos a ordenar algunas cosas y entre esas a ver realmente cuántas universidades había en el país. Y se nos ocurrió ir al registro público para ver cuántas estaban registradas. Nosotros, que creíamos que estamos curados de espanto, encontramos 140 y tantas, 143, 144 organizaciones que tenían la palabra universidad, universitarios o similares en su razón social. Y ahí empezó el problema, porque cuando lo comparamos con las que realmente existían, que no eran más de 42 o 43, nos dimos cuenta que habían 100 organizaciones con ese nombre y queríamos saber qué estaban haciendo y que eso no siguiera ocurriendo. ¿Qué es universidad? Bien. Esa es la definición de qué universidad. Siento que es el obstáculo mayor que tuvimos y que aún se tiene. ¿Por qué? Porque siempre se concibió aquí y en otros países la universidad como una escuela de estudios más avanzados para gente más grande, para gente adulta. Y la universidad es mucho más que eso. ¿Qué es una universidad? Una universidad es una institución que no solo transmite conocimiento o logra que los que van aprendan cosas, sino que también forma ciudadanos o los continúa formando porque entran como adolescentes. Pero además quizás lo que la hace diferente de una escuela es que generan conocimiento, lo cual ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Generar conocimiento, que es lo que promueve el desarrollo, es investigar. Puede ser investigación básica, cosas que no se van a aplicar de una vez, pero que ayudan al conocimiento mundial. Puede ser una investigación aplicada, que es un conocimiento que se crea, pero que puede ser aplicado y resolver un problema real, pero genera un conocimiento que antes no había. Eso es un papel fundamental de una universidad y además vincularse con la sociedad a través de actividades de extensión, que pueden ser con el sector productivo, que pueden ser con comunidades vulnerables, que puede ser con grupos originarios, pero tiene que tener una vinculación con la sociedad para hacer impacto y ser un agente de cambio con esa universidad, con esa comunidad. Te pongo un ejemplo para ver si lo ayudamos a la gente. Una universidad, por ejemplo, que investigue por qué las medicinas son más caras en Panamá que en Costa Rica. Eso sería una investigación que podría hacer una universidad, ¿cómo no? Y aportarle al país, este es el problema. Y estrategias para encontrarle solución además. Pero si no sabemos cuál es el problema porque no lo hemos investigado, no podemos solucionarlo. Entonces esa es parte de la función de una universidad. ¿Y nuestras universidades están cerca de eso? A ver, ¿cómo era antes? Antes eran muy pocas las que investigaban. Investigaban realmente aquellas que
Primero las estatales. ¿Por qué? Porque la investigación no es algo que rinde beneficios económicos en el corto plazo. Sí los rinde en el largo plazo porque mejora la imagen, la universidad es reconocida afuera, lo cual le permite tener donaciones, patrocinios, etcétera. Pero en el corto plazo no rinde frutos económicos y entonces eso no es un atractivo para muchas universidades. Pero las estatales, que en primer lugar no son lucrativas y que sí también tienen personal con doctorado cuyo objetivo fundamental es investigar, sí investigaban, todo lo que deberían, pero sí de alguna manera. Pero muchas de esas investigaciones no tienen un gran impacto social. Por la siguiente razón: los que estudian doctorados, los que estudiamos doctorados y somos formados para investigación, tenemos una diferencia aquí con los que estudian afuera. Por ejemplo, los que estudian en países de primer mundo normalmente estudian para hacer investigaciones básicas en el doctorado, porque es que ellos tienen sus problemas locales casi todos resueltos. Ellos no tienen que investigar casi para resolver problemas locales, ellos los tienen resueltos, problemas de salud, de alimentación, de agricultura, ellos los tienen resueltos. Ellos investigan más allá de la frontera del conocimiento porque quieren avanzar y están en otro nivel. Pero nosotros tenemos muchos problemas locales para dedicarnos solo a la investigación básica. Y si no se hacen ambas cosas, entonces estaremos generando conocimiento muy bien para mejorar la humanidad, pero no para mejorar los problemas reales de un país. O sea, la universidad tendría que jugar un papel muy activo en la conducción del país, en la toma de decisiones. Y en el tipo de investigaciones que hay que hacer para impactar a la sociedad nuestra. O sea, por ejemplo, que se hace visible al mundo. Por ejemplo, ahora estamos discutiendo las reformas constitucionales. Porque me dices, a ver, no quería hablar de eso. Pero es que la universidad tendría que jugar un papel más allá de si me pone una ley que me perjudica o que me beneficia, ¿verdad? Así es, así es. Y ahí yo tengo algunas opiniones que pueden ser controversiales. Y he estado siguiendo de cerca esto que afecta a las universidades porque me apasiona y creo que hay que hacer algo al respecto. En primer lugar, realmente no hay quien supervise las universidades estatales. Y ojo que yo trabajo en una universidad estatal. Pero tiene que haber un ente independiente que supervise las universidades estatales. Está bien, está la acreditación. Pero resulta que ese organismo que yo dirigí en su momento no es tan independiente, porque la manera como fue conformado, de acuerdo con la ley, hace que un alto porcentaje de sus miembros sean universidades estatales y particulares. Entonces, que tienen que acreditar. Entonces, sí, pero se pudo hacer objetivamente y sin traumas. Sí. Bueno, sin traumas porque no cumplió, pero se pudo hacer, ¿no? Así es. Se pudo hacer, pero ahora resulta que, se hizo algo, pero en su momento era lo que podía hacerse. No era lo que debía hacerse en totalidad. Eso lo sabemos. Es que era hacer lo que se podía hacer o no hacer nada. Así es. ¿Y teníamos cuántas universidades? 42 creo que eran en ese momento. Realmente funcionando. 42. Ajá. Un país como Panamá, ¿cuántas necesitaría? Bastante menos. Yo vi un estudio que dice que Panamá tenía más licenciados, doctores y magíster que Chile, proporcionalmente hablando. No me extraña, no he visto esa... Y tenemos nosotros esa profundidad de formación en el país como para... Por supuesto que no, duele decirlo, pero por cultura, por tradición aquí, la sociedad prefiere decir que tiene un hijo que es licenciado que decir que tiene un hijo que es técnico. Sí. Por 1000 razones. Y entre esas, que el mismo sector productivo no le paga igual a un tecnicazo, que debiera ganar más, que un licenciado mediocre. ¿Ya? Entonces la gente va por los títulos.
Y sabemos por estudios que se han realizado que en los diversos niveles del sistema educativo, donde salimos, llámale primaria o educación básica o media o técnico universitario, en cada nivel que se sale, las competencias de los que salen de aquí de Panamá son menores que las competencias que tienen los que salen de esos mismos niveles en los países vecinos, ni siquiera de primer mundo. A ver, se cerraron como 90 y pico universidades, Sí, que no porque no haciendo pagaban nada. impuestos. Así es. Y después yo voy a contar por qué las cerramos. Yo estuve ahí. Las otras 47 se sometieron a un proceso de acreditación. ¿Puedes contar historias de eso? Bueno, antes del proceso de acreditación también se había creado ahí, en esa misma normativa, la reglamentación, la creación de la Comisión Técnica de Fiscalización, se había creado un organismo para ir supervisando a las universidades. En esa supervisión, en esas visitas, hubo varias cosas. Y recuerdo, por ejemplo, que en una visita que hicimos a una universidad, a mí se me ocurrió prender una computadora. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en el llamado wallpaper, en el papel que aparece en la pantalla, apareciera otra universidad, otra institución. O sea, habían pedido prestar la computadora para decir que tenían computadora. No sé si prestada o alquilada, pero eran de otra institución y no habían tenido tiempo de cambiarle el papel de fondo o no pensaban que alguien las iba a prender. Y cuando vino para el otro lado, me dice uno de los técnicos, mire, ahí está el monitor solo. En ese tiempo no había monitores con el CPU integrado, sino que había la torre y el monitor. Y el CPU no estaba ahí. O sea, era nada más que una Nada más el pantalla. monitor, la pantalla nada más. Entonces, se dan cosas que después concluimos que lo importante para muchas universidades era ser acreditadas, no necesariamente mejorar. Y las demás universidades que así son serias no tienen un mecanismo para denunciar estas cosas. ¿Por qué permitimos tener un montón de garajes como universidad? Bien, ya no hay garajes. Ya no hay garajes, sí. Gracias a Dios, Pero, ya no hay. Porque ahora hay unos requisitos para poder aprobar una universidad. Pero ¿por qué permitimos eso? Porque, por muchas razones. Lo mío es una hipótesis. Aquí, cuando alguien denuncia algo, resulta que el denunciante es el culpable. ¿Ya? Para empezar por ahí. Y segundo, de alguna forma se ha aprendido que mejor me quedo callado, porque cuando me toque a mí pedir una solicitud, a mí sí me van a registrar debajo de la alfombra. Y los que hacen ese tipo de maleantería tienen muchos nexos. Las hacen con permiso de alguien. Debe ser, porque si no, ¿cómo Si no, se sí, logra? claro. Y había un desorden ahí. Así es. Lo que sí es cierto es que hay anécdotas muy buenas. Hay universidades estatales y particulares que hoy por hoy han mejorado muchísimo. Y no porque necesiten ser acreditadas, porque el tiempo de la acreditación aquella pasó. Eran 6 años y ya vamos por 8. Y han seguido mejorando. De otras no puedo decir lo mismo, pero me consta que algunas sí. ¿Cómo un papá que nos está mirando, un estudiante que nos está viendo, dice, yo tengo que elegir universidad? ¿Qué criterios uso para decir, voy aquí? Porque tradicionalmente buscamos un título. Así es. Una persona que quiere buscar conocimiento, ¿qué criterio usa para elegir universidad? En ese tiempo, recuerdo que recibíamos en el CONEAUPA, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, muchas llamadas de jóvenes y padres de familia. Quiero matricular a mi hijo. Esta universidad está acreditada. ¿Por qué? Porque estar acreditada significaba que había cumplido y cumplía con ciertos estándares de docentes, de planes de estudios serios, que cumplían con toda la gama de asignaturas que debían tener, que tenían apropiados laboratorios, que tenían una serie de requisitos que por lo menos daban alguna seguridad de que el estudiante no solo iba a adquirir un título, iba a aprender. Y eran personas generalmente conscientes de que a uno le pagan no por lo que sabe, sino por lo que hace. Sí. Y cómo lo hace. Sí. Y entonces esa era una especie de seguridad que estaba acreditada. Hoy, si yo quiero que mi hijo elija universidad, ¿qué criterios tengo que emplear o qué tengo que estudiar para que esa selección sea buena? Yo diría, en primer lugar, ver qué tan exitosos son los egresados de esta universidad o de esta universidad o de la otra universidad, gracias a los
estudio que tuvieron en esa universidad, porque puede haber sido exitoso por otras razones. Esa es una. Pero eso estaría solamente viendo su calidad como profesional. Y el papel de las universidades va mucho más allá que formar profesionales. Por eso a mí me preocupa un poco que las universidades respondan solamente a las necesidades del mercado. Porque es que el mercado productivo le interesa que sea productivo para él. No le interesa si es un buen ciudadano, si participa en la democracia, si resuelve los problemas de su comunidad, si forma parte del club de padres de familia. No le interesa eso. Tiene toda la razón, no tiene que interesarle, pero a la universidad sí. Hay universidades que tienen sus estadísticas y puestas en la web de dónde están los egresados, otras no lo tienen. Hay universidades que tienen un brochure muy bonito de todo lo que ofrecen. Pero no te dicen... Si vas a aprender y vas a saber hacer cosas de eso cuando salgas para poner tu empresa o para ganarte la vida. La gente busca, ¿qué universidad te da la carrera en menos tiempo, en más rápido? No, ahí hay un problema. Ahí estamos tocando otro asunto. Porque antes yo tenía mi hipótesis, no la podría sustentar ahora. El mercado para las universidades, sobre todo particulares, es la matrícula que sostiene a la universidad, sobre todo la que tiene fines de lucro. Y entonces, si al mercado lo que pida, si el mercado pide lo más corto, lo más fácil, lo más barato, yo veo cómo le ofrezco eso. Y eso está en contraposición con lo que el sector productivo requiere o con lo que el país requiere. Entonces, ese es un conflicto que tienen las universidades particulares con fines de lucro en este país. Mucha gente va por el título, no por aprender. Y si disminuye la matrícula porque estoy exigiendo mucho, entonces no tengo los ingresos para sostenerme. Y eso se entiende. Es parte de lo que ha dañado el sistema. Claro, ha mercantilizado la educación particular. No digo que todas actúen así. No, hay universidades, como en todo el mundo, que tienen programas y algunas carreras muy serias, porque ninguna universidad puede ser muy buena en todas las carreras que ofrece. Mentira. Panamá necesita un mejor ciudadano. De salida. Y las universidades en esa tarea juegan un papel fundamental. ¿Eso lo tenemos claro? Yo creo que no. Yo creo que no todos lo tienen claro, igual que en los otros niveles educativos, aunque con menor impacto, la variable fundamental es el docente. Y el estudiante aprende del docente más por modelo, por aprendizaje social, que por lo que diga. Y si el docente no está claro que él tiene que ser un buen ciudadano y demostrarlo para que el muchacho lo vea, pero dice, estoy bien y me va bien, eso es lo que el muchacho aprende. Voy a trabajar para hacerme rico yo y al resto que te lo lleve quien sea. Y ese no es el ciudadano que necesita el país. Afortunadamente hay muchos jóvenes que sí están despertando y quieren un cambio. Entonces tenemos... Es una gran esperanza. Tenemos una universidad que necesita investigar más. Definitivamente. Y tenemos una universidad que necesita tener mejores docentes para tener mejores modelos. Pero mejores docentes no es que transmitan más, es que logren que el muchacho aprenda más y que le guste aprender además. Y no que cuando termine de aprender en la universidad diga no quiero saber más de esto, porque es que va a tener que seguir aprendiendo el resto de su vida. Entonces no puede ser un trauma, no puede ser que recordar sus estudios le evoque una situación de crisis, no. Eso tiene que aprender el docente, que el muchacho tiene que aprender y gustarle. Esa es la misión fundamental. Qué complicado, ¿ah? Sí, y no es fácil, pero como decía alguien, tenemos instituciones, y no solamente universitarias, del siglo XIX, con docentes formados en el siglo XX, dándole clases a muchachos del siglo XXI. Y entonces... ¿Los rectores estarán conscientes del papel que juegan las universidades en la sociedad? Cuando yo miro la asamblea, yo digo, ¿por qué ahí no hay un grupo de intelectuales, de gente que piensa bien, que siente bien, que tiene una meta de país por la que jugársela? Y no quiero decir todos, hay gente valiosísima. ¿Cómo no? ¿Pero por qué no son la mayoría? Porque son el reflejo de la mayoría del país. Sí. Es así. Y lastimosamente así están algunas universidades, son el reflejo de la sociedad y no un agente de cambio. ¿Quién tiene que dar el primer paso?
¿Por dónde es más fácil empezar? Yo diría que cada cual haga lo suyo. Yo aprendí que si no tengo la capacidad para cambiar toda una institución, entonces llegaré hasta donde alcance mi radio de influencia. Pero si las universidades se ponen de acuerdo para subir los estándares, o el Estado dice, esto es lo que hay que hacer. Sería fabuloso. El proyecto, lo que generó que los estudiantes se dieran a la calle y protestaran, ¿qué era lo que quería eso? ¿Qué pretendía Ahí eso? hubo varias cosas. Uno, que se le estaba quitando la autonomía a las universidades estatales. Dos, que se le estaba dando estipendio, asistencia económica a las universidades particulares. Y por supuesto que la Constitución no va a decir en qué condiciones. Sí. Lo cierto es que... Eso lo derogaron, lo derogaron. No, prometieron que lo van a derogar. Eso se aprobó. Sí. Prometieron que lo van a derogar. ¿Eso resuelve algo? Vamos a decir lo siguiente, y ahí tienen razón las universidades estatales. Si el monto que hay de presupuesto para educación superior se divide entre 42 o entre 35... O 147. Lo que sea, aquellos que no tenemos fines de lucro, las universidades estatales mueren. Y se elimina, o sea, no estaría el Estado cumpliendo con su responsabilidad de velar porque todos tengan oportunidad de acceder hasta el nivel máximo de educación que quieran. La educación superior es un deber del Estado. Y la única manera que tiene de garantizárselo a aquel que no tiene para pagar una particular es sosteniendo las universidades del Estado. Pero mi opinión, y por eso digo que es controversial, no puede ser que ese presupuesto sea incondicional. Yo insisto en que debe haber una especie de rendición de cuentas en cuanto a qué me propuse y qué logré, con qué contaba y qué logré con lo que contaba. Una especie de eficiencia, de rendimiento y de proceso sostenible. Porque ahora mismo las universidades estatales tienen garantizado su presupuesto por ley. Pero nadie supervisa cuánto gasto versus lo que logro. Cómo optimizo los recursos. Es parte de lo que hay que ver. Y yo siento que en esa medida, quien mejor utiliza los recursos, mejor apoyo debe tener, porque demuestra que puede utilizarlos eficientemente. Y crear carreras nuevas. ¿Por qué seguimos graduando licenciados en periodismo en Los Santos más que en agropecuaria? Ahí hay un problema que es un reflejo de la sociedad, más político que académico. Y está en muchas carreras. Ya tenemos bastantes docentes en una carrera que se llame, por decir algo, aeroespacial. Y ya no necesitamos más estudiantes de aeroespacial. Pero vamos a seguir formando estudiantes de aeroespacial porque si no, estos docentes se quedan sin trabajo. Entonces vamos a someter... Eso es más importante que el beneficio del país. Vamos a someter a la universidad a tener la carrera aeroespacial que nadie usa. No, nadie somete a la universidad. La misma universidad se somete a seguir produciendo aeroespacial. Aunque aquí no haya cohetes. Entonces, ¿qué hace con los profesores? Estoy hablando en términos generales. Esto me recuerda cuando se eliminó Shorthand. Es que los profesores de Shorthand se quedan sin cátedra. Es exactamente la misma analogía. Pero es que tiene que haber una cabeza. La solución es crear un ministerio de universidad. De tercer nivel. Hay países que tienen un ministerio de educación superior. Pero se convierte en lo mismo. Por supuesto. Al final el problema no está en la sábana, el problema no está en la ley, sino que lo aplicamos los seres humanos y los panameños. Tenemos un problema aquí, somos panameños y todo lo queremos resolver a lo amigo y todo lo queremos negociar y todo lo queremos, sí. Eso hay que cambiarlo y se puede cambiar. ¿Y en las universidades hay supervisión? Más o menos. La estoy metiendo en camisa de 11 varas y después les voy a explicar por qué. Yo sé de lo que ella está hablando. Más o menos, bien más o menos, ¿verdad? En ese sentido, menos. Pero es por eso, porque muchos no están convencidos de que haya que hacer un cambio real. Muchos no están convencidos de la urgencia del cambio. Muchos están en su zona de confort. ¿Y por qué voy a cambiar si hasta ahora todo ha estado bien? Y no saben lo que hemos perdido por no cambiar. Así es. Claro. Es el costo de no hacer. Y no nos estamos dando cuenta que los demás hemos hablado entonces, están mejorando. Hablamos entonces de la docencia. Pero ¿qué me dices de las carreras? ¿Necesitamos más administradores de empresas?
Yo no creo. Es igual que preguntar si necesitamos más abogados. Padres de familia, si usted quiere a sus hijos, no busque universidades por la vía rápida. Así es. No busque. Y a los muchachos no se metan en esas cosas rápidas porque es un pequeño laguito de conocimiento y cero de profundidad. Así es, así es. Y la actitud hacia el trabajo, hacia comerse el mundo, hacia hacer las cosas bien, no se cambia en 2 meses, en 3 meses, en 1 año, en 2 años. Hay que estar en eso, manejando eso, manoseando eso para cambiar esa actitud, que diría que es de las habilidades blandas las que más hay que desarrollar en nosotros. Estuve la semana pasada en una compañía transnacional aquí en Panamá, que tiene 650 empleados y me dijo, nosotros lastimosamente solo tenemos 16% de empleados panameños. Y eso es ilegal. No sé si es ilegal, si es siendo una transnacional, si ellos están empleados aquí o afuera o qué sé yo, o si son extranjeros que tienen ya nacionalidad aquí o que son nacidos en el extranjero y estudiados acá. Y preguntaste no sé. por qué. Sí. ¿Cuál fue la respuesta? Porque el proceso de selección es el mismo para todo el mundo. Sea de aquí o sea de afuera. Sea de donde sea y sea del color que sea y sea lo que sea. El proceso de selección es el mismo. Son indicadores, son estándares, personalidad, conocimientos, actitudes, de todo. Y los que lo pasan entran y tienen un índice de rotación bajísimo. Señoras y señores que me ven, este es un tema de esos que no se toca normalmente porque yo no sé si a la gente, no sé si hay mucha conciencia en el país al respecto. Pero tal vez este es de los temas más importantes para el futuro de Panamá y no lo estamos viendo. Así es, así es. Y la juventud tiene que ser consciente de que o aprende o va a tener un futuro triste, pero tampoco se han iniciado, que yo sepa, los nuevos procesos de acreditación institucionales. Sí se ha continuado con procesos de acreditación de programas. Sin embargo, hay que hacer un trabajo, y es mi opinión, con los padres de familia y con los mismos universitarios, para asegurarse de que ese sea un criterio para escoger la carrera que van a estudiar, que esté acreditada. Porque pareciera que no hay diferencia entre quien estudia el número de matriculados en una carrera acreditada y la misma carrera no acreditada en otra universidad. María, estamos hablando de algo técnico. Explícalo al que nos ve. Bien. ¿Qué significa que una carrera esté acreditada y qué significa que no esté acreditada? El hecho de que una carrera esté acreditada significa, al menos en teoría, que ha sido visitada por personas que no están ligadas con la universidad y que con base en unos indicadores y unos niveles de estándares de cantidad de docentes, su formación, su capacitación, los laboratorios, los talleres, los programas, todos han pasado esos estándares. Es decir, tienen la estructura y las condiciones para que de ahí surja un buen profesional, hacen investigación, se relacionan con la comunidad, etc. La que no está acreditada no ha pasado por ese proceso todavía, o pasó y no logró acreditarse. Entonces de ahí no va a salir una buena formación. No hay, por lo menos no hay tiene certezas. La seguridad, no tiene la seguridad de que tenga ni siquiera las condiciones para que salga una buena aprobación. O sea, es importante que los papás y los estudiantes comiencen a preguntar por la acreditación. Si está acreditada o no, eso es cierto. Sí. Y después es importante para las autoridades asegurarse de que la acreditación sea objetiva y sea real. O que al menos el sistema de supervisión sea equitativo y sea objetivo. Revise lo que hay que revisar a todo el que hay que revisar. Y no de manera selectiva, ¿no? No digo que se está haciendo selectivamente, pero alguien tiene que velar porque eso sea así. Sí. Bueno, yo voy ahora a hacer lo que debía haber hecho al principio. Mariana McPherson es tal vez la única panameña que ha trabajado en procesos de acreditación a nivel internacional. Por eso, yo cuando estaba en el ministerio la conocí en una conferencia y me la presentaron y le dije, vente a trabajar con nosotros, por favor, Panamá te necesita. Le hice un lavado de cerebro, me volví terapia de lengua y la convencí. Emprendimos el proceso de acreditación. Tal vez el primero siempre es el más duro,
porque como no hay costumbre y en Panamá todo se negociaba, Es romper paradigmas. nosotros decidimos no negociar y hacer lo que había que hacer, no importa quién llorara, chillara o pataleara. Por eso, algo de eso está contado, está relatado en el libro El silencio de los buenos, que publiqué hace un año. Si no lo ha leído, le invito a que lo lea, porque se va a enterar de muchas cosas que son impresionantes. Le invito a que lo lea. Y ahí está Mariana retratada en el proceso que ella llevó adelante con mucho sacrificio, con mucha contradicción, pero que merecía que alguien hiciera lo que voy a hacer ahora, a nombre de todos los panameños. Mariana, muchas gracias. Ay, no, Ala. Panamá Era mi está en trabajo. deuda contigo, Era lo que tenía que hacer. porque de 147 universidades a 42 y que estén trabajando para que no vuelva a haber universidades de garaje y todas mejorar, Noticias. es un esfuerzo que salió de tu frente, del sudor de tu frente y del equipo que te acompañó. Muchísimas gracias, pero yo soy la que tiene que agradecer el haber recibido el apoyo de mucha gente dentro y fuera del CONEAUPA para que esto se pudiera llevar a cabo. Pero eso fue el primer paso. Teníamos que seguir. Así es. Y no seguimos. Volvimos El a la costo vieja de nos... Ay, eso me duele. Por favor, cuéntalo, repítelo. ¿Volvimos a dónde? Es que volver a la vieja práctica es producto de que no hay una supervisión seguida porque es que si yo tengo 20 años de estar haciendo algo de la misma manera, no lo voy a cambiar en un año o en dos. Tengo que seguir insistiendo, alguien tiene que estarme supervisando y decirme, te está saliendo otra vez, si no, vuelvo a los viejos hábitos. El hecho de no haber dado una supervisión continua, constante, increscente a esos procesos es lamentable, porque se pierde el esfuerzo y se pierde lo que se había logrado. Muchas gracias por haberme acompañado hoy. De verdad que esta es una de esas conversaciones que hay que tener de vez en cuando para dejar de mirar tanto la asamblea y pensar en lo que es verdaderamente importante para el futuro. Ay, Mariana, qué gusto tenerte en mi casa. El gusto ha sido mío, un placer volverte Bueno, a ver esto después tiene de que tanto repetirse, tiempo. tiene que repetirse. Como no, la comida estuvo muy buena y la conversación también. Encantada. Chaito. Chao. Ok, bien. ¿Qué le pareció la cena el día de hoy? Excelente. Y la conversación también. Me voy feliz porque he confirmado que todavía hay personas que mantienen sus principios, sus valores, y entre esos está el tener a la educación como la prioridad, lo más importante para el desarrollo de un país. Cuando todos entendamos que de la universidad depende el desarrollo futuro del país, trabajaremos entonces en serio para que la universidad responda a esa expectativa. Este sí que es un tema que vale la pena que todo el mundo se meta apasionadamente y por alguna razón seguimos entretenidos en lo que dijo la una o el otro. Te amo, mami, etcétera, no es noticia. Que la universidad cumpla su objetivo, sí. Ahí deberíamos estar todos involucrados.